Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, donde os traigo temas interesantes y actuales. Hoy vamos a hablar de un conflicto que lleva décadas sin resolverse y que ha vuelto a cobrar protagonismo en los últimos meses, el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué está pasando entre estos dos pueblos? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué países los apoyan y por qué? ¿Qué consecuencias tendría una guerra abierta entre ellos? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video, basándonos en fuentes fiables y contrastadas. Pero antes de empezar, os quiero pedir que os suscribáis al canal si os gusta el contenido, que le deis a la campanita para no perderos ningún video y que me dejéis vuestros comentarios y sugerencias. También podéis seguirme en mis redes sociales, donde os comparto más información y curiosidades. Y ahora, sin más dilación, vamos al lío. ¿Cómo empezó el conflicto? El conflicto entre Israel y Palestina tiene sus raíces en el siglo XX, cuando el movimiento sionista buscaba crear un Estado judío en la región de Palestina, que entonces pertenecía al Imperio Otomano y estaba habitada mayoritariamente por árabes musulmanes. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio pasó a estar bajo el mandato británico, que hizo promesas contradictorias tanto a los judíos como a los árabes sobre su futuro político. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional para crear un Estado judío aumentó, y la ONU propuso un plan de partición que dividía Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron, lo que desencadenó una guerra civil. En 1948, los judíos declararon la independencia de Israel, lo que provocó la Primera Guerra Árabe-Israelí, en la que intervinieron varios países vecinos. Israel ganó la guerra y ocupó más territorio del asignado por la ONU, mientras que los palestinos quedaron sin Estado y se convirtieron en refugiados. Desde entonces, se han sucedido varias guerras y conflictos entre Israel y sus vecinos árabes, así como entre Israel y los grupos armados palestinos, como la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, o Hamás. Estos grupos reclaman la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, los territorios ocupados por Israel desde 1967. Sin embargo, las negociaciones de paz han fracasado una y otra vez por diversos motivos, como el estatus de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos o la expansión de los asentamientos israelíes. ¿Qué países apoyan a cada bando? El conflicto entre Israel y Palestina no solo afecta a los protagonistas directos, sino también a otros países e intereses regionales e internacionales. Por eso, cada bando cuenta con aliados y enemigos que influyen en el desarrollo del conflicto. Israel tiene como principal aliado a Estados Unidos, que le proporciona un importante apoyo militar, económico y diplomático. Estados Unidos considera a Israel como un socio estratégico en Medio Oriente y como un baluarte democrático frente al islamismo radical. Además, existe una fuerte influencia del lobby judío en la política estadounidense. Otros países occidentales también apoyan a Israel, como Reino Unido, Francia o Alemania, aunque con matices y críticas a algunas de sus políticas. Estos países defienden el derecho de Israel a existir y a defenderse de los ataques terroristas, pero también reconocen las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y abogan por una solución pacífica basada en dos estados. En la región, Israel ha logrado normalizar sus relaciones con algunos países árabes, como Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Marruecos, gracias a acuerdos mediados por Estados Unidos. Estos países comparten con Israel el interés por contrarrestar la influencia de Irán, el principal rival de Israel en la zona y el principal apoyo de Hamás. Palestina, por su parte, cuenta con el respaldo de la mayoría de los países musulmanes que condenan la ocupación israelí y apoyan su derecho a la autodeterminación. Algunos de estos países, como Irán, Siria o Turquía, han brindado apoyo militar y financiero a Hamás, el grupo islamista que controla Gaza y que es considerado una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Otros países árabes, como Arabia Saudita o Qatar, han mantenido una posición más moderada y han intentado mediar entre las partes o facilitar la reconciliación entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, ANP. El gobierno interino que administra Cisjordania y que es reconocido por la comunidad internacional como el representante legítimo del pueblo palestino. Palestina también tiene el apoyo de otros países no musulmanes, como Rusia, China o Sudáfrica, que han reconocido su Estado y han abogado por el fin de la ocupación israelí. Además, cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones internacionales, como la ONU, que en 2012 le otorgó el estatus de Estado observador no miembro. ¿Qué consecuencias tendría una guerra abierta entre ambos?
El conflicto entre Israel y Palestina ha causado miles de muertos y heridos, así como graves daños materiales y humanitarios en ambos lados. Sin embargo, hasta ahora se ha mantenido dentro de unos límites que han evitado una guerra abierta y generalizada. Pero ¿qué pasaría si se desatara una guerra total entre ambos? Las consecuencias serían imprevisibles y catastróficas para toda la región y el mundo. Veamos algunos posibles escenarios. Una guerra entre Israel y Palestina podría provocar una intervención directa o indirecta de otros países árabes o musulmanes que podrían apoyar a los palestinos con armas, dinero o tropas. Esto podría generar una escalada de violencia y una confrontación regional que pondría en riesgo la estabilidad y la seguridad de Medio Oriente. Una guerra entre Israel y Palestina también podría desencadenar una reacción de Irán, que podría aprovechar la ocasión para atacar a Israel con misiles o con su programa nuclear. Esto podría llevar a una respuesta de Estados Unidos o de otros países occidentales que podrían intervenir para defender a Israel o para impedir que Irán se haga con armas nucleares. Esto podría generar una crisis internacional que pondría en riesgo la paz mundial. Una guerra entre Israel y Palestina también podría tener consecuencias humanitarias dramáticas para los civiles de ambos bandos. Los palestinos sufrirían las consecuencias de los bombardeos israelíes, que podrían causar miles de muertos y heridos, así como la destrucción de infraestructuras básicas como hospitales, escuelas o suministros de agua y electricidad. Los israelíes sufrirían las consecuencias de los ataques palestinos, que podrían causar víctimas entre la población civil y sembrar el pánico y el terror en las ciudades. Ambos pueblos verían aumentar su sufrimiento y su odio mutuo. Una guerra entre Israel y Palestina también podría tener consecuencias políticas negativas para ambos bandos. Los palestinos perderían cualquier esperanza de lograr un Estado independiente y soberano, y quedarían sometidos a una ocupación aún más dura por parte de Israel. Los israelíes perderían cualquier posibilidad de lograr una paz duradera con sus vecinos árabes y quedarían aislados e incomprendidos por la comunidad internacional. Como vemos, una guerra entre Israel y Palestina sería un desastre para todos los implicados y para el mundo entero. Por eso, es necesario buscar una solución pacífica al conflicto basada en el respeto al derecho internacional, a los derechos humanos y a la libertad de expresión.